Hola amigos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hace mucho tiempo que no subíamos un video nuevo en este canal, pero a partir de estos nuevos días, estos nuevos meses, vamos a estar subiendo videos constantemente para que ustedes puedan aprender un poquito más fácil algunos temas de anatomía humana. En esta ocasión les traemos un video nuevo acerca de las generalidades de irrigación. En este video podrán entender algunos términos como lo que es el origen, la terminación, las ramas colaterales, el drenaje linfático, drenaje venoso y muchas otras cosas más acerca de este tema tan relevante dentro de las generalidades de la anatomía humana. Para esto utilizo una plataforma que todos conocen debido a esta situación tan preocupante, pero que a la vez también ya está mejorando un poco de acuerdo a la ocupación hospitalaria que tenemos en México, y que bueno, poco a poco ha ido cambiando y ha ido pues dejando algunos malos recuerdos, algunas malas vivencias, malas experiencias en cada uno de nosotros. Pero bueno, afortunadamente muchos de nosotros seguimos adelante, estamos todavía aquí y pues hay que seguir como todo en esta vida. Entonces vamos a continuar subiendo videos en este canal, así es que suscríbanse aquí abajo para que les lleguen las noticias más rápido acerca de los nuevos videos que vamos a estar subiendo, y claro, para que se enteren rápido de las nuevas noticias que pueda haber con Doc Anatomía. No olviden que si tienen preguntas o alguna duda, pueden hacerlas aquí abajo en los comentarios y yo personalmente les voy a estar comentando o respondiendo todas sus preguntas. Y bueno, sin más que decir, vamos con el video. ¿Qué es la irrigación? La irrigación es el proceso por el cual nosotros vamos a llevar un aporte sanguíneo hacia los órganos y los tejidos de todo el cuerpo. En la irrigación, nosotros vamos a llevar los nutrientes y el oxígeno necesario para que puedan funcionar dichos componentes que acabamos de mencionar. Para poder hablar de irrigación, tenemos que conocer sus componentes principales, que son las arterias, las venas, las vénulas y las arteriolas. Además, tenemos que hacer hincapié que el drenaje venoso es aquel proceso por el cual nosotros vamos a recoger la sangre proveniente de los tejidos que ya no posee la misma cantidad de nutrientes ni de oxígeno, es decir, la sangre que ya nutrió a esos órganos y tejidos del cuerpo. Vamos a iniciar con un dibujo muy sencillo de lo que es cada uno de estos componentes. Entonces, conocemos a las arterias. Esa es una arteria. Aquí tenemos la pared interna de la arteria. Tenemos a las arteriolas, cuyas paredes son más pequeñas, mucho más pequeñas que las de las arterias como tal, además de que su tamaño también es mucho más pequeño. Las vénulas, las vénulas, las vénulas que de igual forma su pared es muy pequeña, menos gruesa, a eso me refiero. Y las venas. ¿Cuál es la característica que va a diferenciar a cada uno de estos elementos vasculares? Que las arterias, tanto en su túnica íntima como en su túnica media, poseen una gran cantidad de fibras elásticas. Y las venas tienen una mayor cantidad de músculo liso y una cantidad pequeña de fibras elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las arterias tienen la capacidad de que si yo las aprieto, por ejemplo, en una disección de cadáver, y las suelto, van a regresar a su forma original. Y las venas, no. Si yo aprieto una vena en una disección de cadáver, la vena se va a quedar así, colapsada. ¿Por qué? Porque no tiene la misma cantidad de fibras elásticas. Otro de los elementos que puede diferenciar a estos vasos sanguíneos es su capacidad de manejar altas presiones. Por ejemplo, las arterias manejan mayor presión que las venas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sus paredes tienen las características necesarias para soportar esas presiones. Bueno, si nosotros hacemos un dibujo de cómo va funcionando este sistema circulatorio a través de los vasos sanguíneos, vamos a iniciar
con el dibujo de una arteria, luego una arteriola, luego el lecho capilar, que también es muy importante, luego las vénulas, luego las venas. Entonces, aquí en el lecho capilar nosotros vamos a tener la unión de estas arteriolas con las vénulas. Entonces, antes de cambiarlo, vamos a terminar de dibujar todo esto. Nunca olvidemos que las arterias y las arteriolas manejan sangre oxigenada. Sangre oxigenada. Al contrario de las venas y las vénulas, que manejan menor concentración de oxígeno, es decir, una sangre desoxigenada. Así es como nos lo han enseñado desde la preparatoria. Bueno, entonces en esta región nosotros tenemos a las vénulas que se unen con esas arteriolas. Son las vénulas. Y de aquí se continúa con las venas. Los capilares son otros de los elementos que forman parte de este sistema circulatorio. Y los capilares los tenemos de tres tipos. Capilares sinusoidales, como los que encontramos en el hígado, capilares fenestrados, como los que encontramos en algunos órganos parenquimatosos, como son la tiroides, la paratiroides, y capilares continuos, que son los que nos podemos encontrar en otros órganos, como los órganos tubulares. Entonces, justo en el sitio donde voy a colocar este puntito imaginario, color morado, nosotros tenemos un proceso de intercambio gaseoso a través de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que de donde hay más concentración pasa a donde hay menos concentración. Y ese intercambio gaseoso se lleva a cabo al intercambiar oxígeno por dióxido de carbono dentro de los vasos sanguíneos. Y en el tejido, ellos dejan el dióxido de carbono y reciben el oxígeno. Es decir, vamos a ejemplificarlo con una cajita. Nosotros tenemos en esta cajita una división a la mitad, que es semipermeable, es decir, que puede pasar una pequeña cantidad de los componentes que se encuentran en cada lado. Entonces, del lado derecho, tenemos una gran cantidad de estos puntos verdes que vamos a simular que son el dióxido de carbono. Y en el otro lado tenemos una gran cantidad de puntos morados que simularían al oxígeno. Del lado derecho vamos a tener poca cantidad de oxígeno. Del lado izquierdo vamos a tener poca cantidad de dióxido de carbono. El gradiente de concentración nos dice que va a pasar un elemento de donde hay más concentración a donde hay menos. Por lo tanto, en el lado derecho que tenemos más dióxido de carbono, va a pasar hacia el lado izquierdo, que es donde tenemos menos. Y del lado, del lado derecho, del lado izquierdo, va a pasar al lado derecho más oxígeno, que es donde tenemos más. Y esto va a suceder hasta que se iguale esa concentración. Lo mismo va a pasar acá. Va a salir el oxígeno, que es el que va a estar representado con la flecha morada, hacia el tejido. Y se va a intercambiar por dióxido de carbono, que es el que voy a representar en la flecha verde. ¿Ok? Entonces, CO2 con verde, oxígeno con morado.
¿Ok? Alrededor de este lecho capilar, nosotros nos encontramos un espacio que voy a estar simulando con este color verde. Este espacio también recibe un nombre. Es el espacio intersticial o intersticio. En este espacio intersticial, nosotros vamos a tener al origen de otros vasos que forman parte del sistema circulatorio, que son los vasos linfáticos. ¿Ok? Vasos linfáticos. ¿Qué hacen estos vasos linfáticos? Bueno, para eso tenemos que saber que durante el intercambio gaseoso, en este lecho capilar, también puede extravasarse otro elemento que es el agua del plasma y se sale hacia este espacio intersticial. Se sale una pequeña cantidad. Esa agua que se extravasa del plasma durante este intercambio gaseoso en el lecho capilar se queda en el intersticio. Vamos a ponerle aquí, intersticio. Y esa agua no puede quedarse ahí porque si no se va a seguir acumulando y acumulando y acumulando y nos puede generar posteriormente un edema. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? El agua que se queda, en el espacio intersticial tiene que ser drenada por ciertos elementos. Estos elementos son los vasos linfáticos. Entonces, en el espacio intersticial, además de tener al origen de los vasos linfáticos, también generamos a la linfa, que es esa agua que se va a estar drenando a través de los vasos linfáticos. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, la circulación tiene esta dirección que voy a poner con las flechas negras. Viene desde las arterias, es sangre oxigenada, pasa a las arteriolas, después llegan al lecho capilar y se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Se recoge por las vénulas la sangre desoxigenada y se lleva hacia las venas. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle nombre aquí. Esta es arteria y es esta. Esta es arteriola y es esta. Esta de acá es vénula y es esta. Esta de acá es vena y es esta. Entonces, todo esto que era, toda esa bolita que parecen unas manitas que se están agarrando, es el capilar. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros sabemos este proceso que se lleva a cabo, tenemos que decir un término o dos términos. El término que es la perfusión y la hematosis. Cada uno de estos términos son diferentes. ¿Qué es la perfusión y dónde se lleva a cabo? En todos los órganos y tejidos que necesitan oxígeno y nutrientes. ¿Qué es la hematosis? Es el proceso por el cual la sangre se oxigena a nivel de la unión o de la barrera alveolo capilar. Y esto lo vamos a entender mejor ahorita que hablemos de las circulaciones mayor y menor. Para esto tenemos que dibujar un corazón. Estos son los atrios del corazón. Y estos de acá van a ser los ventrículos. Tabique interauricular, tabique atrioventricular, tabique interventricular. Y a propósito le estoy dejando la pared más gruesa de miocardio al ventrículo izquierdo. A los atrios llegan venas. De los ventrículos salen arterias. Entonces vamos a ponerlo aquí.
¿qué arterias, o más bien, primero, qué venas llegan al atrio derecho? La vena cava inferior, la vena cava superior y el seno coronario. ¿Qué venas llegan al atrio izquierdo? Las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares. Para que podamos entender mejor cómo funciona cada una de las circulaciones, voy a simular la salida de las arterias de los ventrículos. ¿Sí? ¿Cómo que la voy a simular? No la voy a poner como es. Por lo regular es tronco, bueno, primero aorta, y hace la aorta este giro, y el tronco pulmonar va por acá. ¿Vale? Pero para que lo entendamos mejor y no se cruce todo, lo vamos a sacar la aorta hacia acá, ¿sí? La aorta hacia acá y la arteria pulmonar hacia acá, ¿ok? Entonces vamos a dibujarles también ahorita su contenido para que no se vaya a confundir. Este es el tronco pulmonar, que se va a partir en una arteria pulmonar derecha y una izquierda, ahorita lo vamos a poner, y la aorta que se va hacia todo el organismo, es decir, genera ramas para todo el cuerpo. Aquí, la arteria pulmonar, vamos a iniciar con la arteria pulmonar, se parte en una rama izquierda y una rama derecha. Fácil y sencillo. La rama izquierda llega hacia el pulmón izquierdo, que lo vamos a dibujar con morado. Llega hacia el pulmón izquierdo. La rama derecha llega hacia el pulmón derecho. Y de los pulmones salen las venas. Pero primero vamos a explicar este proceso del que estamos hablando. Cuando nosotros llevamos a las arterias pulmonares hacia cada uno de los pulmones, estas arterias pulmonares se van partiendo en varias ramas pequeñas, que son las ramas segmentarias, para que puedan ir a cada uno de los segmentos pulmonares. En cada uno de los segmentos broncopulmonares vamos a encontrarnos una cierta cantidad de alvéolos. Y van a generar, que es el sitio donde se va a llevar a cabo la hematosis, ¿sí? Que es la oxigenación de la sangre. Entonces, de los pulmones nacen de cada uno 2 venas, ¿sí? 2 venas pulmonares. Una aquí. Otra acá. Otra acá. De acá nace otra. Y de acá nace otra. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos a tratar de rellenarlas para que no se pierda para nada. Y estas venas, ¿qué es lo que hacen? Llevan la sangre proveniente de los pulmones hacia el atrio izquierdo. Pero esta sangre ya contiene oxígeno. Entonces, a ver, tú me acabas de decir que las arterias manejan sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Entonces, ¿por qué las arterias que van a los pulmones contienen sangre desoxigenada y las venas que vienen de los pulmones hacia el atrio izquierdo contienen sangre oxigenada? Todo lo que sale del corazón, todo lo que sale del corazón, todos los vasos que salen del corazón son arterias. Todos los vasos que llegan al corazón son venas. En el caso de las venas pulmonares y las arterias pulmonares, son los únicos vasos cuya sangre es invertida. ¿A qué me refiero con invertida? Las arterias pulmonares manejan o envían sangre desoxigenada a los pulmones para que se oxigenen,
Y los pulmones envían a través de las venas pulmonares la sangre oxigenada hacia el atrio izquierdo. ¿Ok? Eso es muy importante. Son las únicas arterias y venas que hacen lo contrario a la regla que les acabo de decir. Entonces, fíjense, vamos a nombrar antes aquí a estas cavidades. Atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que no se pierda. Con la flecha verde voy a poner la sangre o la dirección de la sangre que tiene una mayor concentración de dióxido de carbono. Del ventrículo derecho nace esta arteria que es el tronco pulmonar, que se parte en las arterias pulmonares derecha e izquierda. ¿Ok? Llegan a los pulmones y de los pulmones regresa la sangre oxigenada, que la voy a poner con amarillo. ¿Y regresa a dónde? Al atrio izquierdo. ¿Ok? Al atrio izquierdo, en esta dirección. Del atrio izquierdo, ahorita vamos a verlo, pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, a través de la aorta, sale la sangre oxigenada. ¿Y sale hacia dónde? Hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo. Entonces vamos a ponerlo aquí rápidamente. Y vamos a simularlo de esta forma, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, un estómago. Este es un ejemplo, ¿eh? Un estómago. Vamos a poner un ojito. Vamos a poner el intestino grueso. Es como lo más representativo. En fin. Todos los órganos del cuerpo. Órganos y tejidos. Y de los órganos y tejidos nacen venas que al final drenan en las dos venas cavas. Vena cava inferior o vena cava superior. O en el caso del corazón, seno coronario. El seno coronario recoge la sangre proveniente del corazón. Y aquí la sangre sí va a ser una sangre desoxigenada. 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 ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces la dirección de la sangre venía desde acá, desde la aorta, con sangre oxigenada, llega a los tejidos y órganos y regresa al corazón desoxigenada. Ok, llega al atrio derecho, del atrio derecho pasa al ventrículo derecho y se repite el ciclo. En los ventrículos, nosotros tenemos al origen de una de las circulaciones que voy a marcar con morado. Ese puntito va a marcar el origen de la circulación que voy a poner en morado. El atrio izquierdo marca la terminación de esa circulación que pongo con ese puntito morado.
El ventrículo marca el origen de circulación que voy a poner con este punto azul y el puntito azul. Entonces, puntito azul, acá arriba. La circulación con el puntito azul es la circulación mayor. Circulación mayor, también conocida como circulación sistémica. Y el puntito morado es la circulación menor. Circulación menor, también llamada pulmonar. Entonces, si nosotros estrictamente ponemos aquí, ok, el origen de cada una de ellas, origen y terminación, O y T. Origen de la circulación mayor es en el ventrículo izquierdo. Terminación es en el atrio derecho. Origen de la circulación menor, ventrículo derecho, terminación, atrio izquierdo. ¿Cómo podemos resumir esto rápidamente? En los ventrículos están los orígenes de las circulaciones. En los atrios están las terminaciones de las circulaciones. La mayor inicia en el ventrículo izquierdo, la menor en el ventrículo derecho. La mayor termina en el atrio derecho, la menor termina en el atrio izquierdo. Función de la circulación mayor, o para qué sirve la circulación mayor. En la circulación mayor se lleva a cabo la perfusión. En la circulación menor se lleva a cabo la hematosis. ¿Ok? Y eso es muy importante. Por último, tenemos que saber a lo que nos referimos cuando nosotros hablamos del origen de una arteria o de una vena y la terminación de ambas. Vamos a enlistar las características que tienen las arterias y las venas. Las arterias tienen un origen, su origen es más proximal su origen es más proximal. Número 1. Número 2. Tienen ramas colaterales y terminales. ¿Sí? Número 3. Su terminación es más distal. Número 4. Manejan mayor presión. Número 5. Envían sangre oxigenada. Envían sangre oxigenada. ¿Sí? Y en el caso de las venas, es diferente. Y si lo queremos ver como al revés, también es válido porque es lo mismo que las arterias, pero al revés. Su origen es más distal. Tienen
ramas afluentes, ya no colaterales. Afluentes o tributarias. ¿Por qué tributarias? Porque le llevan o les llevan estas ramas a otras venas sangre desoxigenada. Y obviamente también tienen ramas terminales. Su terminación es más proximal, perdón. Manejan menor presión y envían sangre desoxigenada. Entonces, un ejemplo de esto, vamos a hacerlo con un dibujo rápidamente. Las arterias, esa es una arteria, ¿sí? Y vamos a colorearla o sombrearla, vamos a sombrearla para más rápido. La sombreamos. De las arterias salen otras arterias de pequeño calibre, o tal vez no de pequeño calibre, pero sí otras arterias, ¿sí? Y esas arterias son sus ramas colaterales. Y ahorita vamos a poner el sentido de las flechas para que se entienda mejor. La sangre viene de esta forma en ellas y sale por estas ramas. Esas son ramas colaterales. Rama colateral. Y en el caso de las venas, es al revés. De las venas, vamos a sombrearlo también para que se entienda. A las venas llegan estas ramas. Entonces, la dirección de las flechas sería de esta forma. La sangre llega hacia otras venas. Y algo que también, por último, tenemos que saber es que el origen y la terminación, tanto de las arterias como de las venas, se encuentra a nivel de ciertas estructuras. Cuando nosotros hablemos del origen y la terminación de estos elementos, tenemos que tomar en cuenta estos sitios donde está sucediendo. Y también saber que el origen se refiere a la arteria que origina a otra arteria, la arteria en estudio. Por ejemplo, arteria axilar. La arteria axilar se origina de la arteria subclavia y termina en otra arteria, que es la arteria braquial. ¿Ok? Las venas es lo mismo. Por ejemplo, la vena poplitea se origina de la confluencia de las venas tibiales y termina en la vena femoral. ¿Ok? Entonces, muy importante. Entonces, como ya lo vieron ahorita en la clase, el sistema cardiovascular forma parte de las generalidades de la irrigación. Más adelante estaremos subiendo videos acerca del sistema cardiovascular, que es un tema un tanto extenso, pero a la vez muy bonito y muy sencillo de comprender. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse y activar la campanita para que los videos les lleguen lo más pronto posible. Nos vemos en un nuevo video de Doc Anatomía. ¡No se lo pierdan!